5. Evangelio de Juan, capítulo 16. El Espíritu Santo es el título aquí, o la promesa del Consolador. ¿Ya están ahí todos? Comenzando el versículo 5 dice así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber de las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Amén. Favor tomar asiento. La promesa del Consolador. Me encontré una historia y se me hizo interesante. Todos conocemos la Segunda Guerra Mundial. Y claro que yo no estaba ahí. Yo sé que me miro ancianito, pero no tanto así, ¿ok? Los soldados americanos de ese tiempo se encontraron en Normandia, en la parte norte de Francia. Y habían ellos tomado muchos cautivos. Y eran soldados alemanes. Y ahí seguían la batalla y se les hacía muy difícil seguir peleando contra el enemigo y aún tener cuidado de los presos. Y ellos pensaban que ya no iban a poder sostener su posición. Y también a los cautivos. Y cuando recibieron un mensaje que ya venía el alivio, ya venía la ayuda, y iba a llegar la asistencia, podemos decir, fue un gran gozo escuchar estas palabras. Ya no se sentían tan solos. Ellos estaban aislados con un gran poder que ahora estaba disponible. Pero los prisioneros no se gozaban. Ellos no tenían parte de la bendición que venía. Ellos no tenían en realidad de nada de qué gozarse. Y así es, fíjate, el Consolador, el Espíritu Santo, viene a ayudar a los hijos de Dios solamente. Y a nosotros y solo a nosotros nos gozamos, fíjate, somos los únicos que nos podemos gozar en esta bendición. De saber que el Espíritu Santo viene en ese momento que lo necesitamos. Fue en el capítulo 15 que Jesús nos enseñó en las Escrituras cómo tratar con las personas, tratar con las relaciones que tenemos. Vimos la relación que los discípulos tenían con el Señor Jesús. Luego las relaciones que tenían entre discípulos, los discípulos con los discípulos. Y al fin, los discípulos y el mundo. Los discípulos no entendían, no comprendían por qué Jesús se tenía que ir, por qué los tenía que dejar. Él les enseñó que era necesario que Él regresara al Padre para poder hacer, fíjate, mayor bendición, o sea, mayores bendiciones vinieran hacia ellos. ¿Debido a qué? A la venida del Espíritu Santo. La vida cristiana, tenemos que entender que no se puede vivir en la energía hecha en la carne. No se puede cumplir en nuestro poder. Cuando dices no puedo, pues yo tampoco. Es cuando necesitamos del Espíritu Santo.
Necesitamos al Espíritu de Dios si vamos a vivir unas vidas que glorifiquen a Dios. Primero, nuestra relación con Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Esta relación es esencial. Si vamos a producir fruto, el fruto viene de esta relación que tenemos con Cristo Jesús. Él nos ha dicho, aparte de mí, nada puedes hacer. Fíjate, nuestra relación con otros discípulos es amor. Y Dios nos da un mandamiento, que nos améis unos a los otros como yo os he amado. Nuestra relación con el mundo, podemos decir, es amor y odio. Amor y odio. Dios quiere que amemos a los que no nos aman, pero al mismo tiempo odiar el pecado. Otra manera es decir, es amar al pecador, pero no al pecado. Jesús les ha dicho a sus discípulos que los va a tener que dejar. Y ellos, molestos, se les turbó el corazón. Jesús quería que entendieran la ventaja que tuvieran en el hecho que Él se iba. Pero les molestaba. Les molestaba lo que les acababa de enseñar. Fíjate, les decía, el mundo no es amigo del cristiano. Ya les había traído esta instrucción. El mundo no es su amigo. Cristo les advirtió a los suyos de lo que venía, la persecución. Cristianos hoy en día, that's not fair. Eso no es justo. Pero el Señor nos advirtió que esto iba a pasar. Y Él no quería que se molestaran, solo que se prepararan y entendieran lo que venía, para que cuando suceda no vayan a tropezar, se caigan y se alejen, se descarrilen. Porque es lo que pasa. Mucho cristiano quiere vivir con un pie adentro y uno afuera. Quiere ser amigos con el mundo. Y el mundo te va a dar la espalda, el mundo no te va a aceptar. El mundo no va a hablar bien de ti. Cuando pasa, se tropiezan, se alejan de Dios, se alejan de la iglesia. Juan 16:4 dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros. Esto no se les había dicho. ¿Por qué? Porque Él estaba con ellos. Pero ahora los iba a dejar. Jesús ya les había hablado del Espíritu Santo. Juan 15, 26 y 27 dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Fíjate, aquí en este capítulo regresa una vez más al tema del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver con 4 puntos en esta mañana. El primer punto es: Él vendrá. Versículos 5 al 7. Segundo punto, la convicción del pecador. Versículo 8 al 12. Tercer punto, Él guiará al creyente. Versículo 13. Él glorifica a Jesús. Versículo 14 al 15. Así que vamos a ver aquí el primer punto. El primer punto, Él vendrá. Versículo 5 nos dice: pero ahora me voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Por un poquito, más de 3 años y medio, Jesús había estado con ellos para protegerlos. Y ahora los iba a dejar. Dice aquí: pero ahora. Y esto nos hace regresar aquí a lo que Jesús
decía de amor y de odio. Que debemos de amar a los que no nos gustan y amar a los que no nos aman a nosotros. Pero Jesús cambia de dirección aquí en esta enseñanza. Fíjate, regresamos al versículo 4 por un momento. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Para qué? O sea, los está preparando. Nos está preparando para entender estas cosas. Pero ahora voy al que me envió. Es lo que les decía. Que Él iba a regresar al Padre. Voy a regresar de donde vine. Juan 33 dice así. Juan 13:33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y ahora vemos aquí en nuestro texto de esta mañana dice, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Pero si se recuerdan, Pedro le había preguntado, ¿a dónde vas? Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Fíjate, la razón que ahora Jesús les decía que nadie le había preguntado, nadie me ha preguntado, ¿a dónde vas? Es para que ahora ellos quitaran la vista de sí mismos. ¿Recuerdan el contexto aquí? Están molestos. El corazón está turbado por el anuncio. Me voy de ustedes. Me tengo que ir. Regreso al Padre. Ellos estaban más preocupados. ¿Qué es lo que voy a hacer sin Jesús? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ellos ya no estaban viendo a Jesús solamente lo estaban viendo por sus propias necesidades. Es natural pensar así también nosotros en uno mismo. Es la carne. Es la naturaleza vieja. Siempre me quiero poner primero, antes que otros. No están ni preocupados porque el Señor se va. No están preocupados por lo que le espera. Ya me voy. Pero estás molesto. ¿Por qué estás molesto? No, pues es que ya no te voy a tener, es que no vas a estar. Oh, se trata de ti. ¿Ves? Y es aquí. Nadie le pregunta, ¿a dónde vas? El versículo 6 dice así, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Fíjate, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y no lo podían esconder. Los sentimientos se le miraba en el semblante. Traían el fuchi face, ¿no? El labio todo sacado ahí. Pateando el bote. No, es que estoy bien. No estás bien. Y a veces así las personas. Pero vemos que lo que había preguntado a Pedro antes, es más, era por él, por sí mismo. Y no porque estaba preocupado por el Señor Jesús. Sus ojos estaban en sí mismo. Y él pensaba en el momento, en lo inmediato y no en lo último, en el futuro, por lo que estaba a venir. Tristeza, dolor o pena ha llenado. No hay más espacio, está hasta su límite. Ha llenado. Tristeza ha llenado tu corazón. Podemos decir y entender aquí que los discípulos estaban al punto de quebrantar.
Ya había llegado hasta su límite. Señor, ya no puedo soportar más. No podían aguantar el pensamiento de lo que el Señor Jesús les había dicho, que los iba a dejar. Y te voy a decir, entre la muerte y las desilusiones, muchas veces nos trae a este punto, que no hay espacio para nada más. Si algo más pasa, no lo puedo soportar. Podemos decir, uno ha llegado al punto de ¿qué? De rotura, ha llegado a su límite. Ya no puedo. Ya estoy hasta aquí. El versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjate, era importante que Jesús explicara la importancia por qué los tenía que dejar. ¿Por qué tenía que regresar al Padre? Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Y te voy a decir, era difícil para ellos entender esto. Es para que ellos entendieran, y ponte a pensar en esta situación, que entendieran que es para mi mejor interés que el Señor se vaya. Es lo que se les está pidiendo, que entiendan. Es para mi mejor interés que el Señor se vaya. Dice aquí, os conviene. Os conviene. Dios ha dicho lo mismo, fíjate, esta mañana. Es lo mejor para ti. Es lo mejor para ti. Qué gran conforte nos traen estas palabras del Señor Jesús. Que cuando estamos a punto de rotura, cuando estamos hasta nuestro límite, ya no puedo soportar más, ya no aguanto más, una cosa más y olvídate. Y no es de ser dramáticos, yo no, pero hay veces así pasa. Ya no hay límite, ya no hay una cosa más, ya no puedo. Pero la palabra de confort es saber que el Señor Dios o el Señor Jesús, Dios está en control de la situación. Y Él será glorificado por medio de esta tormenta en que estamos pasando. Jesús lo hizo con sus discípulos en ese tiempo. Y aún lo sigue haciendo con sus discípulos hoy en día. Segunda de Corintios 4:17, Biblia en lenguaje sencillo, dice así: las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Fíjate. Y dice aquí, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo iba a venir con su consolación. Él hace esto por medio de las personas donde Él vive. Cuando el Espíritu Santo vino a vivir adentro de nosotros, cuando nos encontramos en tristeza, Dios envía al Espíritu Santo para ministrarnos en ese momento, en el momento de necesidad. Cuando te sientas que ya no, el Espíritu Santo viene a ministrar en ese momento. Dice, os lo enviaré. Si el Espíritu Santo es enviado, entonces no es una fuerza o un movimiento.
Él es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y digo esto porque hay doctrinas que te dicen, es una fuerza de Dios. Os lo enviaré. Solo hay un Dios y se presenta en su naturaleza 3 en 1. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Los tres son el Dios Todopoderoso. Es omnipotente, omnipresente y omnisencia. Fíjate, Juan 14, versículo 16 al 18. Y es subrayado aquí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Fíjate, Él dará testimonio acerca de mí. Él no dice la fuerza de mi Padre, pero dice Él dará testimonio. Él es Dios en nosotros. No vamos a estar solos en este mundo, como huérfanos. Tenemos ayuda. El Consolador estará con nosotros todos los días, paso tras paso, y no nos deja. El Espíritu Santo en la vida del creyente siempre nos va a dirigir. Él siempre va a apuntar el camino hacia el único camino, hacia el Señor Jesús. El Espíritu Santo nos permite recordar lo que Jesús ha dicho. El Espíritu Santo es el que trae convicción y el Espíritu Santo es el que nos abre la palabra de Dios y nos permite entender. Personas han dicho, no entiendo, he leído y no le entiendo. ¿Has recibido a Cristo como Señor y Salvador? En el momento que crees, se te comienzan a abrir las Escrituras, porque ahora el Espíritu Santo nos puede enseñar y demostrar su palabra. Juan 15, 27 dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pero ahora también nosotros daremos testimonio en la manera que hablamos, pero más en la manera en que vivimos. Damos testimonio. Es el Espíritu Santo y el creyente, sus discípulos, somos los que damos testimonio. Y el querer hacerlo en la carne es imposible. No le podemos ganar al mundo. Pero con el Espíritu Santo tenemos el poder y la sabiduría que necesitamos. Nuestra doctrina, nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras acciones tienen que tener el testimonio del Espíritu Santo con ellas. No pueden solamente ser en carne. Dice, porque habéis estado conmigo desde el principio. Si has estado con Jesús, será reflejado en tu vida. Porque has pasado tiempo con el Señor. Cada cristiano tiene al Espíritu Santo viviendo en ellos. El Espíritu mora en mí. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjate, antes de recibir, el Espíritu está al lado de uno.
queriendo animarte que tomes ese paso de fe y recibas al Señor como Señor y Salvador, que creas en Él. En el momento de creer en Él, viene y mora en nosotros. Y fíjate, esta es la diferencia, la gran diferencia aquel que no lo ha recibido a Jesús como su Salvador. Es la gran diferencia entre el incrédulo y el creyente. Y deja decirte esto en esta mañana. No hay otra experiencia que uno necesita. No tenemos que ladrar como perros o correr y desmayarnos en el santuario para tener una vida poderosa. Una vida con el Espíritu Santo. Él ya mora en nosotros. Desde el momento que creemos, en el momento que recibimos al Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el momento de creer. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si eres cristiano, si eres un creyente, ya tienes al Espíritu Santo. Ya mora en mí. Pero la pregunta es esta: si el Espíritu te tiene a ti. Porque podemos aplastar, podemos apagar. No quieres escuchar, sigues viviendo en pecado, te quieres alejar, que no quieres ser obediente, comienzas a aplastar. Pero Él ya mora en nosotros. Nos tenemos que rendir a Él y permitirlo que Él nos dé dirección, que nos dirija y que sea nuestro guía. Es en el momento de creer que somos puestos en el cuerpo de Cristo Jesús. Somos bautizados, el Espíritu Santo viene y ahora vive en nosotros. Jesús a este punto, fíjate, comienza a explicar lo que hará el Espíritu Santo. Segundo punto, la convicción del pecador, versículo 8 al 12. Versículo 8 dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu Santo hará tres cosas, tres convicciones del Espíritu Santo: pecado, justicia y juicio. Primero, convencerá al mundo de pecado. Va a traer a luz de exponer convicción y convencer. Y la mejor traducción para entender esto es pronunciar el veredicto. El mundo, claro, va a decir que los estamos juzgando, pero es el cristiano que está imponiendo el juicio en el mero acto de ¿qué? De dar testimonio de Cristo Jesús. Sin convicción no hay verdadera conversión. Tenemos que ver nuestra necesidad. Uno tiene que estar en la posición de reconocer que está perdido. Estoy perdido. Y muchas veces somos nosotros mismos que tenemos que tomar el rol del Espíritu Santo. Les decimos a las personas: no hagas esto, no hagas eso, no vayas a hacer, no andes, no. Siempre. El Espíritu Santo ya está haciendo eso. Pero uno mismo quiere tomar el rol del Espíritu Santo. Somos la cuarta parte ¿de qué? De la Trinidad. Es imposible. Pero mucho cristiano quiere operar en esto. Que tienes que venir a la iglesia, que tienes que hacer esto, que tienes que leer el libro, que tienes que... Y todo esto está bien. Pero te voy a decir, es solo el Espíritu Santo que puede traer convicción. Y lo tenemos que seguir y ser dirigido por Él. Sí, claro que el Espíritu a veces nos va a decir que hablemos con personas. Pero Él ha preparado el camino. Va a ser en su poder. El versículo 9 dice así: de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado. Y toma nota que no dice
pecados. No es dicho o escrito en plural. El Espíritu Santo trae convicción a este mundo de un pecado, de solamente un pecado. El pecado es incredulidad. El propósito de la iglesia no es de convencer a las personas de sus pecados, pero de su pecado. La incredulidad, no vamos a menospreciarlos, a atacarlos porque son pecadores en sus pecados. Podemos decir el pecado mayor, el más grande que se puede cometer es rechazar a Jesús. Esto es blasfemia. Es rechazar al Dios que te puede dar vida. Es rechazar hacia el único camino de salvación. Fíjate, de pecado. Y dice, por cuanto no creen en mí. Por cuanto no creen en mí. Esta es la obra del Espíritu Santo por medio del testimonio de los creyentes. De exponer la incredulidad de este mundo. Es la incredulidad que los condena, no los individuos pecados. Uno no es condenado al infierno por sus pecados, pero por su incredulidad, por no creer. Pecadores ya son. A veces me rasco la cabeza. Cristianos vienen todos molestos con sus familiares. No, pero es que les he dicho. Mira, es lo que estás haciendo. ¿Conocen a Cristo? No. Porque hay veces el cristiano, no entiendo por qué quieren que el incrédulo se comporte como un cristiano. Es imposible. Es imposible. Están perdidos en sus pecados. Son incrédulos. Y uno anda atrás de ellos. No andes haciendo esto, no hagas eso, no vayas ahí, pero son incrédulos. Si le pones el dedo al mero problema, es que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Es como el hombre que tenía una enfermedad, que era curable, se podía curar. Va al doctor y le da la medicina, que es el remedio, pero él, no me la voy a tomar. No se la toma. Se muere de la enfermedad, pero no porque tenía la enfermedad, pero porque declinó usar el remedio. Y así es. Muchos se pierden en sus pecados porque rechazan el remedio. Rechazan a Cristo Jesús. El versículo 10 dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 2, convencerá al mundo de justicia. Esta es la justicia de Dios, que el hombre no está bien. Dios es la medida y su justicia es justa. Justicia es totalidad, integridad. El Antiguo Testamento lo conocemos como santidad. Cuando vemos esta palabra, no hay nada malo en tener el deseo de ser completo. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que cantamos cuando nosotros mismos cantamos, Santo, 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 que Dios es completo, es lo que estamos diciendo. Estamos declarando que Él es completo, que es totalidad, es la integridad. Cuando uno dice, yo voy a ir a la iglesia cuando componga esto de mi vida, cuando yo cambie, nada más deja de tomar y fumar. Deja hacer todo eso a un lado y yo voy a la iglesia. Y te voy a decir, lo único que están
proclamando es el deseo de ser completos, de ser santos. Lo que el mundo puede aprender del cristiano es que la única manera de ser completo es en venir y creer y darle nuestra vida al Señor Jesús. Es uno de los primeros regalos que nos da. Fíjate, nos hace completos. Versículo 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Convencerá al mundo de juicio. ¿De cuál juicio está hablando? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Jesús está hablando del juicio de la cruz, no un juicio en el futuro. Colosenses 2:15 dice así, y despojando a los principados y las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Juan 12:31-32 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La presencia del Espíritu Santo en el mundo es evidencia que Satanás ya ha sido juzgado, que ya ha sido derrotado. Satanás es el príncipe de este mundo, pero está derrotado. Satanás ya ha sido juzgado. La sentencia ya ha sido anunciada. Lo único que queda es que Jesús regrese y entonces será el cumplimiento del veredicto. Ahí se va a cumplir. Pero fíjate, lo que hace el Espíritu Santo por medio del testimonio del cristiano. Primero, el Espíritu usa al cristiano para dar testimonio de Jesús. Y el mundo es convencido de que de su pecado, o siguen siendo incrédulos, porque es como van a responder. El Espíritu nos usa a nosotros, a cada uno de nosotros, para dar testimonio de Jesús. Esta idea de que personas no saben que eres cristiano, algo no está bien. El Espíritu convencerá al mundo de su necesidad de justicia. Tercero, el Espíritu convencerá al mundo de que están en el lado del enemigo. Y el enemigo ya ha perdido. La resurrección es lo último que tenía que hacer Dios para ganar la victoria. Cristo vive. Tenemos victoria en el Señor. Ya no somos enemistad. Ya no somos enemigos con Dios. Tenemos paz con Dios. Entonces, si estamos en el lado de victoria, ¿por qué cristianos viven una vida derrotada? Te voy a decir, es porque han puesto sus ojos en sí mismos. Pobre yo, es que yo no tengo, es que, te voy a decir, esos son los deseos de la carne, del mundo. En Cristo tenemos victoria. Pero no puede haber conversión sin convicción. Y no puede haber convicción sin el Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios y el testimonio de los hijos de Dios. ¿Ven algo diferente en tu vida? ¿Se ve? ¿Lo demuestras? ¿Lo hablas? No vayas a tomar el rol del Espíritu Santo. La convicción viene de Él, usando nuestras vidas. Nosotros somos llamados a ser obedientes y fiel. Somos los pámpanos. Y nos tenemos que detener de Él. Versículo 12 dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No les puedo
puedo dar más. No van a poder aguantar, no, es imposible. ¿Por qué? Porque el maestro conoce a sus alumnos. Ya era lo suficiente para un día de instrucción. Yo creo que el Señor Jesús los estaba viendo como hay veces los mira a ustedes. ¡Wow! Es mucho, ya. Porque el Señor así es. Conoce sus discípulos. Nos conoce a nosotros. El tercer punto, Él guiará al creyente. Versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate, el Espíritu de verdad está en contra del espíritu de error. Y esto es muy importante. Porque dice, Él os guiará. Nos da el entendimiento que vamos progresando, que vamos para adelante, que vamos creciendo, madurando, ¿o no? ¿Ves? El ser un cristiano es un viaje que Dios nos va guiando en este viaje de la vida. Nos está dirigiendo, ¿a quién? Hacia Él mismo. Él nos está guiando para poder ministrar. Es Dios el que nos enseña y nos da, nos está moldeando. Solamente Dios. Y os guiará a toda la verdad, dice. Es toda verdad que necesitamos para ser completos. No parte, rasgos, pero toda verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quiero decir esto en este día. Hay personas que han clamado que el Espíritu Santo los está guiando a hacer cosas que son contrarias de la palabra de Dios. Oh, el Espíritu me dijo. Pues el Espíritu Santo no fue. Porque el Espíritu Santo no nos va a guiar a hacer nada fuera de la voluntad, nada que va a contradecir la palabra de Dios. Verdaderamente están equivocados y son guiados por el espíritu de error, no el espíritu de verdad. Uno no puede ser guiado sin la palabra de Dios, porque la palabra es la verdad. Amén. Ponte a pensar. El Espíritu me dijo. El Espíritu me reveló. Dame un ejemplo en la Biblia donde eso no conocen ni su Biblia. No estudian, no leen. Van a una iglesia que se les lee medio versículo y hacen un sermón, pero no estudian la palabra. Piden que el Espíritu venga y vaya a derramar. Emocionalismo es todo lo que es. El Espíritu no va a contradecir la palabra de Dios, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tenemos que reconocer que la obra del Espíritu Santo no puede divorciar, es decir, separar de Jesús o de la palabra de Dios. No se puede separar. El Espíritu Santo no se puede divorciar de la palabra de Dios o del Señor Jesús. Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos va a recordar todo lo que Él nos ha dicho. Pero ¿cómo nos va a recordar si ni aún ni la leemos? Es como opera el Espíritu Santo. Hay veces nos encontramos hablando con alguien y de repente, escritura tras escritura tras escritura. ¿De dónde salió todo eso? Yo ni siquiera me puedo memorizar una.
Es el Espíritu Santo, pero eso me demuestra que estás pasando tiempo en la palabra de Dios, porque nos puede recordar. Él glorificará a Jesús, el cuarto punto, versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Esta es la mejor descripción del trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma al creyente y lo transforma a la imagen del Señor Jesús. Fíjate, yo sé que todos tenemos nuestras camisetas con calcomanías, ¿no? Los calcomanías que también se ponen en los carros y todo ¿para qué? Muchas veces me encuentro a las personas con las camisetas de la iglesia, Calvary Chapel Rialto. ¡Qué bendición! Pero todo es con el intento de invitar a las personas a nuestro ministerio. Pero te voy a decir que nunca sea la única motivación de querer jalar las personas nada más aquí. Que la motivación es de traerlos al Señor Jesús. Solo a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino. El único camino hacia el Padre. No estudiamos la palabra de Dios, ¿para qué? Para alegar con las personas, pero para conocer al Señor Jesús, conocerlo más y más, para glorificarlo en nuestras vidas. Es para crecer y producir fruto en nuestras vidas, para traer a personas al conocimiento personal de Jesús, que podamos dar testimonio de que Él vive en mí. Versículo 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os hará saber. Una vez más vemos que Jesús se hace igual a Dios el Padre. Y es el tema que es declarado muchas veces en la Biblia. Pero el Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra de Dios, que trae convicción de Dios para glorificar a Dios. Las pedradas que sienten no las estoy aventando yo. La palabra de Dios, el Espíritu Santo te está revelando en tu corazón. Ay, el pastor no me culpes a mí. Es como opera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos quiere hacer más como Él, más como Cristo Jesús y menos como nosotros. La aplicación aquí, primero, tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que trabaje en nuestras vidas, para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. Muchos quieren una experiencia aparte, afuera. Oh, que me quiero bautizar en el Espíritu. Ya fuiste bautizado en el momento de creer. 2, porque Él mora en nosotros, Él será nuestro guía. Nos trae más cercas a Dios, si lo permitimos. 3, Él glorificará a Dios por medio de nuestro crecimiento. Cuando hay fruto en nuestra vida, Él es glorificado. Él es glorificado. Recuerda que el fruto no es para ti, es para los otros en tu vida. Ponte a pensar, mi pobre naranjo enfrente, ¿no? Lleno de flores. ¿Qué va a hablar en su ego? Ay, mira, soy naranjo, mira todo. No, el fruto es para la bendición de otros. Permite que el Espíritu obre en tu vida. Ríndete. Esas áreas que no le has dado al Señor, ríndete. Señor, no puedo en mi poder. Lo he intentado, no puedo.
No puedo lograr, no puedo salir de esto. Ríndete. Yo sé que el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra. Yo sé que Él trae esa convicción. No te vayas como viniste en este día. Dobla la rodilla. Arrímate, ven con un hermano y hermana y pon tu vida en orden para que el Señor te pueda usar, para que Él pueda ser glorificado. Amén. Hay que poner